Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a Ecuador en Vivo. Estamos iniciando una nueva semana de trabajo este lunes 14 de octubre de 2024. Seguimos con los racionamientos eléctricos, seguimos con problemas de inseguridad, lamentablemente recrudecida en el cantón más peligroso del país, que es el cantón Durán de la provincia del Guayas, y seguimos con un entrampamiento político también. La Asamblea tiene ahora en esta semana una agenda de trabajo que suponemos iniciará con la deliberación, la decisión del Pleno de si lleva o no a juicio político a la ministra del Interior, Mónica Palencia, conforme al informe que ha remitido ya la Comisión de Fiscalización que sustanció este proceso, pero que no alcanzó los votos para recomendar el juicio político. Esa tarea le corresponde a la Asamblea Nacional, así como le corresponde votar, si es que llegan a hacerlo, por la censura y destitución o el archivo. Ese es el tema que nos asiste hoy. Le hemos invitado al doctor Mauricio Alarcón. Él es director ejecutivo de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo. Mauricio, bienvenido a Ecuador en Vivo. Freddy, muchas gracias por la invitación. Un saludo para ti, para la audiencia de Ecuador en Vivo. Gracias por tu presencia y tus criterios, Mauricio. Cuéntanos, ¿cómo miras tú, cómo se va a dilucidar esto del juicio político a la ministra del Interior? Freddy, no solo en el último periodo, sino desde hace algún tiempo ya, la fiscalización se ha prostituido. Ha pasado a ser simplemente un proceso de molestar al gobierno de turno, de decir cómo te gustaría a ti idealmente que sean las cosas y perseguir a los que hacen algo que no encuadra con tu visión de país o la visión de tu organización política. Pero pasó de la famosa comisión de archivo en el gobierno de Correa a la comisión que molesta a los funcionarios ahora. Y eso deja en evidencia que ningún extremo es bueno. Tú no puedes tener una herramienta tan importante dentro del derecho legislativo como es la fiscalización, en el un extremo, en el de negar absolutamente todo, o en el otro, en el de permitir cualquier cosa para tener entretenido en el debate político a un funcionario. Así es que el punto intermedio y el ideal es que esa herramienta de fiscalización sea para control de la gestión pública, que tú puedas poner en un lugar a un funcionario y decirle, mire, esto manda la norma que usted haga y usted no lo está haciendo. Está incumpliendo funciones, o sea, extralimitado, o está haciendo cosas que afectan la buena marcha del gobierno, de la gestión pública, afecta el Estado de Derecho, la democracia. No simplemente decir, a mí me hubiera gustado pues que Freddy no tenga aquí un fondo verde, sino que el fondo sea celeste, así es que como no es de mi color favorito, le inicio un juicio político a Fred. Eso es lo que hemos visto en este tiempo. Claro, y esta palabra prostitución tiene aún más asidero cuando en el marco de la ventilación de este juicio político, lo que ha intentado cierto grupo político es de ponerle al frente del ministro censurado a personas prófugas de la justicia, sentenciados, en fin, para que tengan una plataforma política. O simplemente para molestar. Y de eso no se trata un proceso de juicio político. Si tú tienes razones para sentar en el banquillo del proceso a la fiscal general del Estado, no creo que requieras pues de sentarle a un careo con una persona que está prófuga, ¿no? Si tú tienes pruebas suficientes para quitarte de en medio a través de un juicio político a la canciller o a la ministra de Gobierno en su momento, hoy ministra del Interior, no necesitas pues sentarle con un exministro que está prófugo de la justicia y que tiene algunas cuentas pendientes de nuestro país. Entonces, yo creo que acá eso deja en evidencia que estos procesos no se están llevando a cabo con la seriedad que corresponde. Las causas de un juicio político están claramente establecidas en la Constitución. Y una de ellas no es pues el cariño o el desprecio que se tiene por un funcionario o la forma en la que ejecuta las cosas. Mira que en este último periodo, ya está próximo a cumplir un año como tal, no hemos visto cosas tan graciosas como las del periodo anterior en que tenías asambleístas que decían vamos a enjuiciar políticamente al canciller porque yo en su lugar hubiera hecho esto. Perdón, eso de nuevo es prostituir una herramienta clave. Hagamos historia, revisemos lo que ha sido la fiscalización en ese congreso de la partidocracia del que tanto se denostaba.
casos muchísimo serios, más serio, por casos supuesto. serios, y claro, hubo violencia, hubo cenicerazos, hubo roturas de frentes y de narices en otros debates y en otras circunstancias, pero la fiscalización se llevaba a la altura y te diría incluso con respeto entre los interlocutores. Con respecto a las instituciones también, Pero porque la institución como tal de la fiscalización y el control político es la que se ha denostado ahora. Pero por supuesto, y para muestra un botón, nuestros seguidores jóvenes no querrán recurrir a los libros de historia, pero recordarás tú un ministro de la época del roldosismo, hurtadismo, de ese periodo específico a inicios de los años 80, el ministro Fero Blum fue interpelado por el entonces diputado León Febres Cordero por el conocido caso de las muñecas de trapo, y fue pero uno de los debates más fuertes en cuanto a fiscalización y control contenido político. Le puso a León Febres Cordero en la presidencia en el año 84, su ferocidad, la forma en la que condujo el proceso, así fue. Pero mira que Fero Blum terminó siendo elegido vicepresidente del Congreso en el periodo, después de haber sido electo diputado, con los votos del mismo Partido Social Cristiano, porque bueno, lo que estamos tenían haciendo, un rival de altura, lo respetaban y la fiscalización iba más allá de si te caía bien o te caía mal. lo que estamos haciendo al recordar un poco la historia es recordar que había muchísimo más nivel que ahora en la Por Asamblea. supuesto, y mira, yo no quiero dejar de lado, Freddy, lo que significa esa responsabilidad de los partidos y de los movimientos de poner a disposición nuestra candidatos con capacidad, con méritos y experiencia. Pero la responsabilidad que cargamos nosotros al momento de elegirlos pesa tanto como esa, ¿no? Y yo creo que, por ejemplo, hoy, pensando en lo que significan esas elecciones de febrero de 2025, si votamos por camiseteros no esperemos resultados distintos. Vamos a tener la misma asamblea. Seguro. Entremos al tema de la ministra censurada, o mejor dicho, acusada como ministra de Gobierno, hoy ministra del Interior, Mónica Palencia. ¿Qué es lo que pasó en la Comisión de Fiscalización? No hubo los votos, no pudieron recomendar en su informe la censura y destitución y les tocó pasar al Pleno este tema irresuelto, digamos, para que sea el Pleno de la Asamblea el que resuelva. Pero mira, antes de eso, Freddy, lo gracioso que resulta que hasta hace pocos meses había un gran acuerdo de gobernabilidad que repartió las comisiones, como lo hizo, que puso en las presidencias y vicepresidencias a quienes la ocupan, y que ahora que estamos en época electoral y con rupturas hace que las fuerzas se descompongan un tanto, que se persigan ministros de quienes fueron tus aliados hasta hace poco, y que obviamente esa organización política ya no de paso es el voto que falta dentro de las comisiones. Bueno, ¿no? era Se previsible quedan, por el tema electoral, obviamente. Por supuesto, y lo mismo ha pasado con el tema de la aprobación de leyes. Yo creo que ahora habrá que ver pues si una ley no más apagones 2, entrada por la vía de urgencia en materia económica, se aprueba por unanimidad como la primera, que ni siquiera fue vetada por el Ejecutivo y hoy nos tiene como nos tiene en materia de energía. Pero volviendo al tema, ¿qué pasa al interior de la Comisión de Fiscalización? Más allá del show, del grito del un lado y del otro, del golpe en la mesa, de que veamos además en la defensa de la ministra Palencia a una persona que está actualmente formando parte de la Comisión de Selección de la Corte Constitucional, que fue parte además del Consejo de la Judicatura posterior a la metida de mano a la justicia en 2011 a cargo del correísmo, el señor Yávar. Y te digo, a mí sí me sorprende ese show para que al final, como corresponde, sean los votos los que pesan, ¿no? Y en este caso haya faltado un voto para inclinar la balanza y que salga un informe con recomendación. Ahora, claro, la última palabra, y tú ya lo dijiste de forma muy acertada al inicio, la tiene el Pleno de la Asamblea Nacional, donde creo que el resultado está ya jugado. Es un mal síntoma lo que pasó en el interior de la comisión, mal síntoma digo para los proponentes del juicio, lo que pasó en el interior de la Comisión de Fiscalización como reflejo de lo que podría pasar en el Pleno. Sin duda, y te digo que además yo no veo a los otros dos actores de peso al interior de la Asamblea, al Partido Social Cristiano y a lo que queda de Construye, votando ni a favor ni en contra. Yo creo que es muy viable la abstención que hace que no decrete ganadores ni del un lado ni del otro, ¿no? En este momento estamos en periodo electoral, Freddy. Yo creo que las posiciones de los actores políticos están muy bien pensadas
en ese tema, las elecciones. ¿Cómo voy a quedar frente a mi electorado? Después, por votar en contra del juicio a la ministra, ¿me van a pasar factura mis electores? ¿Los voy a perder? ¿Voy a terminar siendo considerado un aliado del gobierno por haberlo salvado? Una ¿O del otro lado? Mucho cálculo Por ahora. supuesto. Y yo creo que, al igual que pasó con la canciller Sommerfeld, en este caso estamos hablando de un proceso que ha muerto. Definitivamente. De acuerdo. Ahora, la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional que sustanció el juicio político a la ministra Mónica Palencia ha emitido un comunicado este fin de semana diciendo, y lo vamos a ver ahora el comunicado, ahí lo tienen ustedes, diciendo que el plazo ha concluido el 11 de octubre, por eso hemos señalado el círculo rojo es nuestro y el sobresaltado también, el resaltado mejor dicho. El 11 de octubre ha concluido el plazo para enviar el informe de posiciones de los comisionados y que culmina el 11 de octubre. De manera que esto está en manos ya de la presidenta de la Asamblea y a su disposición para colocar en el orden del día de las sesiones del Pleno de la Asamblea. Lo que nosotros pensamos y lo que ha trascendido es que estará en la sesión de este martes. Es muy probable, tenemos que esperar a ver la convocatoria con algunos otros temas que están en agenda y que podrían ser también elementos de negociación a propósito del juicio político, particularmente la elección del primer vicepresidente de la Asamblea Nacional. Tú ahí tienes un espacio que ya está jugado, al que ya se han mocionado nombres que no alcanzaron la votación. Fallidos. Precisamente porque los votos clave para poner a una persona en ese puesto los da la primera minoría de la Asamblea, que es el bloque correísta. La Revolución Ciudadana, con 48 votos, es la que inclina la balanza hacia un candidato, ¿no? Y ya en vamos este a hablar caso en detalle. No ha pasado. Podría ser, Eso. Ojo, una herramienta de negociación respecto del juicio político contra la señora Palencia. De acuerdo. A ver, si pone la señora Viviana Veloz, presidenta de la Asamblea, en el orden del día de este martes, ¿cómo debe proceder? Quizá una primera votación para que se recomiende o no el juicio político a la ministra, o de una vez una moción que recomiende aquello. Las mociones surgen en el momento del debate. La presidenta de la Asamblea lo único que hace es incorporar en el orden del día el punto que sea discusión en función de los informes que tú acertadamente has señalado y han sido enviados de la Comisión de Fiscalización a la autoridad de la Asamblea. Entonces ahí entra la pelea de las mociones. Unos mocionarán una cosa, otros otra, se abrirá una lista, se confirmará que esas mociones sean correctamente presentadas, se permitirá a los mocionantes intervenir en el Pleno, fundamentar la moción, se procederá a votación. Y pues los 137, que esperemos al menos en un tema tan importante estén presentes, todos decidirán el futuro de la ministra del Interior. Claro. Ahora, ¿habrá muñequeado, habrá cabildeado, habrá negociado el gobierno estos votos? Ya se vio algo en la Comisión de Fiscalización cuando le faltó un voto al correísmo para emitir un informe de mayoría que recomiende la censura y destitución de la ministra. Bueno, indudablemente debe haber procesos de negociación por parte del gobierno nacional. No nos olvidemos que Mónica Palencia, más allá del cargo que ocupa, es una de las personas de confianza del círculo más cercano al presidente de la República y que no puede un gobierno que en este momento es frágil como el de Noboa darse el lujo de perder a uno de sus alfiles más importantes, ¿no? Así es que esas negociaciones creo estarán dadas no de la forma tan brutal e importante como correspondería a un verdadero proceso de fiscalización, pero como te digo, bastaría convencer a algunos de abstenerse para que el proceso se caiga. Claro, yo pregunto y te pregunto a ti que sigues muy de cerca todo el trabajo de la Asamblea, si es que habrá cabildeado el gobierno, porque la defensa que emite el gobierno de su propia ministra es absolutamente débil. Muestra de aquello es lo que dijo Arturo Félix Wong, el ministro ahora de gobierno, antes secretario de la administración, respecto del juicio político, no solo de Mónica Palencia, sino de los que venga, dice él, estos juicios no sirven. Veamos en qué sentido lo dice. Esto no es un juicio político en contra de Mónica Palencia, es un juicio que busca proteger intereses, que creo que la mayoría lo sabe y que no vale la pena entrar en detalle aquí.
A todos los ecuatorianos, quiero que sepan que todas estas interpelaciones son parte del viejo Ecuador, de la vieja forma de hacer política a la cual nosotros no nos vamos a prestar. Estas declaraciones de Félix Wong en el patio del Palacio de Carondelet se produjeron el 4 de octubre pasado. Dice que responden a intereses, pero no nos dice a qué intereses responden. Pero lo más gracioso, Freddy, hablan del viejo Ecuador y quien está parado atrás de él es un digno representante de ese viejo Ecuador que tanto condenan, ¿no? O es que ahora ya los lavamos un poquito la cara, les maquillamos un poquito y ya son de los nuevos. Entonces yo creo que aquí esos eslogans y frases cliché que habitualmente utilizan los gobiernos quedan bien para la comunicación, pero en la práctica, bien que estuvo el gobierno nacional preocupado por los juicios políticos, planteando a través de una de sus miembros acciones de protección y demás. Entonces acá muy bonita la prepotencia, la autosuficiencia, la incapacidad de crítica propia. Lo cierto es que la fiscalización tiene que darse y la responsabilidad de hacerlo con altura y con seriedad recae en los legisladores, incluso de la organización política de gobierno. Claro, como que estamos pidiendo un poquito de peras al olmo, pero bueno, ese es el deber ser lo que tú estás diciendo. Hay muy poca fortaleza, o al revés, hay debilidad en los argumentos del gobierno para defender sus acciones y sus decisiones. Hay muy poca profundidad en argumentar estas acciones y decisiones del gobierno que nosotros las estamos dejando pasar sin pedir las puntualizaciones del caso. ¿Qué pasó con la ministra de Energía Robo? ¿Qué pasó con las compuertas? Aquí estuvo invitado Germán Rodars, coordinador de la Comisión Nacional Anticorrupción, y nos recordaba que cuando empezaron los problemas de los apagones, el pretexto fue que se abrieron las compuertas de la represa X y que en una acción de sabotaje se consiguió bajar el nivel de las aguas. Qué duradero ha sido el sabotaje, Freddy. ¿Cuántos meses vamos desde la apertura de compuertas? Pero no se ha precisado nada, no hay ninguna acción penal. Entonces, por sabotaje, no hay nada. Freddy, las frases cliché, va de nuevo. Los mensajes comunicacionales o los videitos en TikTok están buenos para ser utilizados a cierto nivel. Un gobierno responsable tiene que responder a la ciudadanía, no solo por sus ministros, sino incluso por las personas de su organización política. Y yo creo que ahí hay una deuda pendiente muy grande por parte de, llamémoslo no el gobierno nacional, sino ADN, la organización política que hoy tiene el gobierno de Ecuador, que una bancada representativa al interior de la Asamblea Nacional, que además tiene a un presidente candidato y a legisladores candidatos en funciones, ¿no? Entonces, ojalá esas respuestas se den. Los gobiernos tienen que rendir cuentas, sí, sobre su gestión pública y sobre lo que hacen como gobernantes que son, pero también sobre las acciones políticas vinculadas a este tipo de cuestiones. Tomando en cuenta de antemano que lo que decide en el Pleno de la Asamblea es el número de votos y no necesariamente a causa del peso de los argumentos, haciendo este recaudo, analicemos en estricto rigor si la ministra de Gobierno tiene o no responsabilidad política por lo que le están enjuiciando. Si queremos recordar, esto hace relación al ingreso de la policía a la Embajada de México en Quito para retirarle de ahí a Jorge Glass, que tiene 2 sentencias ejecutoriadas y que al momento en que actuó la policía estaba evadiendo una disposición judicial de presentarse periódicamente ante un juez competente. Freddy, lo dije en su momento, aunque algunas personas rechacen el pronunciamiento. Lo actuado por el gobierno de Ecuador respecto de la Embajada de México viola convenios internacionales que forman parte de nuestro ordenamiento jurídico. Así como México viola convenios internacionales al otorgar asilo a un delincuente común. Hay que decir las cosas como son. Pero 2 errores no hacen un acierto. Y hay una responsabilidad del gobierno que lamentablemente se está decantando por cuestiones de votos y no por lo que verdaderamente debería ser. Bueno, hay un proceso internacional por aquello que va a dilucidar más tarde. Y que veremos el resultado.
Y si hay una condena, los que terminaremos pagando los platos rotos somos los ciudadanos, así como ocurre en múltiples ocasiones cuando en el sistema interamericano de derechos humanos el Estado es condenado por violación de derechos, ¿no? Es la misma historia. Los que pagamos las consecuencias somos los ciudadanos comunes. Aquel derecho de repetición, que se hagan responsables los funcionarios por sus actos, está de adorno. Ahora, esta decisión de irrumpir en la Embajada de México fue una decisión que se atribuyó el propio presidente de la República y que recae en la responsabilidad de la ministra entonces de Gobierno como jefa de la Policía Nacional. Y en su momento también, en el caso de la canciller, no te olvides que su juicio político, fallido, tuvo que ver con el mismo asunto. Así es. Entonces, ahí estamos viendo lo que tú mencionabas muy acertadamente, Freddy, hace un momento. Estos procesos no se mueven en torno al peso de los argumentos, sino simplemente a la posición política y al número de votos. Se termina, como lo mencioné al inicio, prostituyendo una labor tan importante, una de las dos que tiene el legislativo. Legislar y fiscalizar, se dice. Las dos patas son igual de importantes. Se hacen leyes esperando que sean de calidad, se fiscaliza, se hace control político esperando que esa acción sea de calidad. Así es. Ahora, en torno a los votos, que es lo que, nos guste o no, va a decidir la suerte, sí, no los argumentos, insistimos, no estamos ni a favor ni en contra, sino que el peso de los argumentos sea el que decida si ha lugar o no una censura y destitución y no solamente la coyuntura política y ahora electoral. Pero haciendo un análisis así muy por encima, parecería ser que no van a existir los votos, Mauricio, en el Pleno de la Asamblea. Incluso, Freddy, por ese elemento de cálculo electoral que conversábamos hace un momento. Simplemente eso. Puede haber razón, puede haber argumento, organizaciones políticas como el Partido Social Cristiano, como Construye, no van a querer ser encasillados ni como aliados del correísmo ni como aliados del oficialismo, pues sus candidaturas presidenciales y sus candidaturas legislativas están más bien alineadas con una alternativa, con una tercera vía. El estancamiento o el anclaje a una de las dos fuerzas polarizadas terminaría de matar cualquier posibilidad política en este caso. Yo creo que por ahí vas a ver, insisto, los votos a favor de que el juicio continúe por parte de la primera minoría, la de la Revolución Ciudadana, los votos de frente en contra por parte de quienes forman la bancada ADN, un Frankenstein en el que están ex PCC, ex Construye y un montón de organizaciones políticas, y en el medio probablemente, insisto, con abstenciones, al Partido Social Cristiano, a Construye, lo que queda de él, no te olvides que por ahí también hay un brazo que se denomina Gente Nueva, los Independientes y Móviles y Pachacutic, así es que se quedará ahí en el limbo, entre dos minorías peleando por el sí y por el no. El limbo significa que probablemente la presidenta de la Asamblea, que ahora es la señora Viviana Veloz, dé paso a la moción que sugiere la censura y destitución, y al no existir los 92 votos que se requiere, se dejará el tema. Bueno, en esta primera etapa, como lo discutíamos, se trata de seguir o no con el juicio político a cargo del Pleno. Y yo creo que ni siquiera se va a lograr esa votación en este punto producto de esas abstenciones. Entonces va a quedar en el limbo la continuación. Incluso me atrevería a decir, y lo discutíamos tras micrófonos, con ese cálculo político, porque el gran derrotado de estos procesos, al no obtener un resultado positivo, es el correísmo, y un titular es el que te dice no se alcanzaron los votos para proceder con el juicio político, y otro es el que te dice el gobierno logra el archivo del juicio por su ministra, ¿no? Aquí hay que ser muy clave con el mensaje comunicacional, y yo creo que eso los actores de la Asamblea lo tienen muy claro también. Va por ahí el tema. Ahora tú, al hacer el análisis general, Mauricio, del tema del juicio a Mónica Palencia, hablaste de un ingrediente que podría en alguna medida sumar votos o restar votos, como se lo quiera ver, la elección del primer vicepresidente de la Asamblea. Hubo 3 intentos fallidos, 2 socialcristianos, un Construye, me parece, propuestos, no alcanzaron, el máximo que obtuvo respaldo fue 51 votos.
no suficiente para que se lo coloque efectivamente en la primera vicepresidencia de la Asamblea, que es la vacante que dejó la señora Viviana Veloz al asumir la presidencia, que a su vez dejó Henry Kronfle del Partido Social Cristiano, que él tuvo que renunciar a su condición de legislador para optar por la presidencia de la República, como sabemos. ¿Cómo miras la elección del primer vicepresidente? Mira, extrañamente, y tú lo dices, los candidatos a la primera vicepresidencia son del Partido Social Cristiano y de Construye. Ellos necesitan de los votos del correísmo para poder hacerse con ese espacio. Como el correísmo necesitaría al menos de esos votos para poder dar paso al juicio político de la ministra Palencia. Entonces, ahí yo creo que puedes tú tener un muy buen elemento de negociación en el que el correísmo tiene las de ganar, por supuesto, porque es la primera minoría y esos votos inclinan totalmente la balanza para entregar esa primera vicepresidencia que, ojo, no es simplemente, y lo estamos viendo hoy, una primera vicepresidencia de adorno o que de vez en cuando te conduce sesiones, sino que por ahí, por una renuncia, termina hecho a cargo de la Asamblea Nacional. Claro que sí, y ese es el tema que quería sumar para tu análisis, Mauricio, y es el hecho de que obligatoriamente la señora Viviana Veloz tendrá que en enero, a inicios de enero, pedir licencia para ocuparse de su campaña a la reelección como asambleísta, en cuyo caso le corresponderá al menos un mes conducir los destinos de la Asamblea a este segundo vicepresidente, que estarán también haciendo cálculos. En caso de que ese primer vicepresidente no sea también candidato y tenga que pedir licencia. Claro. Ojo con ese detalle, porque como pinta el panorama, no te olvides que el CAL tiene 7 miembros. Podríamos estar entre enero e inicios de febrero con un CAL desmantelado, un CAL que no pueda sesionar, porque si bien bueno, los ahorita mismo está desmantelado, o sea, no ha sesionado el CAL. Pero puede sesionar, tiene 6 de 7 miembros, pero no te olvides que cuando, por ejemplo, Viviana Veloz pida licencia, su suplente ocupa la curul, pero no asume las funciones de presidente de la Asamblea. Es suplencia del espacio de representación, no del cargo titular que ostenta. Y lo mismo va a pasar con comisiones y demás, entonces habrá que ver qué ocurra. Pero podría ser que quien termine siendo electo para la primera vicepresidencia sea alguien que no busca la reelección y que durante un mes sea presidente de la Asamblea. Claro que sí, ese es un requisito, digamos, que deberían tomar en cuenta los legisladores, sí o no. No es algo obligatorio porque todo puede entrar dentro del cálculo político. Correcto, así es que, de nuevo, sí podría ser un elemento de negociación. Juicio político, elección de primera vicepresidencia. Ahí tienen, amigos, este es el panorama que pinta la Asamblea y como una pregunta final diría, estas negociaciones de me das los votos para poner a mi vicepresidente y te doy los votos para el juicio a la ministra Mónica Palencia, ¿esto es lícito, es moral y éticamente aceptable? ¿Cómo lo podemos ver? Hay que separar porque muchas veces, y te diría, recientemente se escucha con mucha frecuencia, que te dicen no es ilegal, porque creen que la ética gira en torno a la ley. Y en un país con un Estado de Derecho tan debilitado como el nuestro, donde las instituciones no mandan sino las personas, creer que la ética gira únicamente en torno a la ley es penoso. Así es. Así es que ilegal no es, las negociaciones no son ilegales. La ética y la consideración ética ya queda para cada uno de nosotros. Así como en su momento hubo un pacto de la regalada gana, así es, que junto al agua y al aceite, podría darse el caso de otro pacto con cualquier tipo de denominación que junte a viejos enemigos con el objetivo de eliminar a un tercero en disputa, dar un golpe al gobierno actual que busca mantenerse en el poder por 4 años y además llevarse ese gran trofeo que es la primera vicepresidencia de la Claro Asamblea. que sí, las mayorías se consiguen así, dialogando, negociando, si ustedes quieren pactando, pero todo sobre la mesa, Sin duda. sin acuerdos inconfesables que tienen solamente entre ellos y que le venden el acuerdo político a los ciudadanos solamente en lo que pueden anunciarlo públicamente. Mauricio, queremos agradecerte por habernos
atendido, por tu tiempo en este espacio de entrevistas que lo que busca es analizar los temas de coyuntura, generar opinión pública y meter un poquito de bichito en la duda de las cosas, porque no debemos aceptarlas tal y como nos las plantean, sino tener la posibilidad de cuestionarnos, Mauricio. Gracias, Freddy, por la invitación. La política importa, la política nos importa. Y en buena hora que en espacios como este se procure hacer un análisis objetivo para que sean ustedes los que saquen sus propias conclusiones. Claro que sí, yo me sumaría a lo que tú dices, Mauricio, que la política nos importa no solo a nosotros, debería importarnos a todos, es un quehacer noble. Lamentablemente quienes ejercen la política ahora no hacen gala de esa nobleza de actividad que es la política. Con esto reitero mi agradecimiento, Mauricio. Gracias a ti, Freddy, pues ojalá nos reencontremos pronto en este espacio. Seguro que sí. Mauricio Alarcón, director ejecutivo de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo. Aquí en Ecuador en Vivo. Amigos, aprovecho para pedirles que se suscriban, activen la campanita y que todo contenido como este de opinión argumentada con cifras, con datos y no solamente sobre lo que las personas creen, pueda llegar con oportunidad a ustedes. Muchas gracias por su atención y hasta la siguiente entrevista.